Ante un nuevo mes de agosto que el Señor nos regala, te ofrezco estas sencillas o simples reflexiones para intentar hacer un ratito de oración, para tratar de vivir lo que muchos queremos hacer, que es un retiro mensual. Evidentemente, para que estas reflexiones sean de utilidad, hace falta un trabajo personal. No basta escuchar, sino se trata de ponerse en la presencia de Dios, de intentar escuchar en el interior a ese interlocutor divino que nos habla, que nos interpela, sirviéndose de alguna lectura del Evangelio, de alguna reflexión, de algún ejemplo, pero con más razón en estos tiempos en que los videos suelen ser una cosa muy corta, los llamamos así, videitos. Por su extensión te darás cuenta que para resultar de provecho y de utilidad y no ser una cosa pesada, tiene que ser un trabajo de buscar hacer oración por nuestra cuenta. Y en ese sentido, para esta primera meditación, te propongo que meditemos sobre una de las fiestas que nos trae el mes de agosto, que es la transfiguración del Señor. Ese misterio de la vida de Jesús que marca a la vida de los apóstoles, facilitándoles la misión que van a tener que desarrollar tiempo después. Y que nosotros, si también nos metemos en este misterio de la vida del Señor, también nos ayuda, nos trae una esperanza especial. Te propongo que busquemos el texto este año, que es el ciclo B del año litúrgico. Leeremos la versión de San Marcos, que es más escueta, pero la complementamos con los otros evangelistas sinópticos. Dice San Marcos: 6 días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y Juan, y los condujo a ellos solos aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. 6 días después de que Jesús hubiera explicado que Él tenía que pasar por la cruz para redimirnos, para salvarnos. Por tanto, el estado de ánimo de los apóstoles que lo acompañaron, Pedro, Juan y Santiago, era un poquito todavía, estaban choqueados por eso que les decía el Señor. Se negaban a entenderlo o a aceptarlo, pero Jesús va a querer hacer esto precisamente en unión con ese anuncio de su pasión. San Lucas añade además que subió a un monte a orar. No fueron simplemente a conversar, un ratito de excursión, sino que el motivo era rezar. Señala además que estando allí sucedió algo notable. Se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos. San Lucas dice, en primer lugar, que lo que se transfiguró fue el rostro de Jesús. Lo que se volvió brillante fue su rostro, su cara. Y también sus vestidos. Dice, tanto que ningún hombre, nadie en la tierra podría dejarlos tan blancos. O sea, que era un prodigio el que estaba sucediendo en ese momento. Pero además, para hacerlo todavía más increíble lo que sucede ese día, se le aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Elías y Moisés, 2 personajes antiguos, bastante antiguos. Elías es del siglo X antes de Cristo y Moisés del siglo XIII antes del Señor. Lo cual el asombro de los apóstoles testigos era muy llamativo, que aparecieran personajes tan notables y antiguos. Si a nosotros se nos apareciera Cristóbal Colón o se nos apareciera Santa Teresa de Ávila, estaríamos sorprendidísimos. En este caso, estos eran los representantes, Moisés de la ley y Elías de las profecías, de los profetas. Y conversaban con Jesús. San Lucas
nos trae más detalles y dice que conversaban en definitiva de la salida de Jesús de Jerusalén. Estaban hablando de su pasión y su muerte. Pedro, tomando la palabra, le dice a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Estaba feliz contemplando la faz de Jesús, el rostro brillante, resplandeciente. Jesús era Dios, pero de un modo habitual estaba velado por su humanidad, en un acto también de humildad. Jesús pasaba como uno más, pero ahí quiso dejar traslucir algo de su divinidad y eso producía una alegría enorme. Señor, qué bien estamos aquí. Y tanto que se olvida del mismo, porque dice: hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés. Pero él está, no piensa en sí, está fuera de sí en cuanto a lo contento que está contemplando el rostro del Señor. Y estando en esas, se formó una nube que los cubrió, y se oyó una voz desde la nube: Este es mi Hijo, el amado, escúchenle. Dios Padre, que se dirige a los presentes, ya reconociendo la divinidad de Jesús: este es mi Hijo, el amado, escúchenle, también dando un consejo, una orientación muy válida para todos los momentos de nuestra vida. Escuchemos a Jesús, ¿qué tiene para decirnos? Miremos al Señor, Él es el amado del Padre, ahí tenemos un gran modelo. Y luego, mirando hacia alrededor, ya no vieron a nadie, solo a Jesús con ellos. El Señor esto lo hace durante un rato y después desaparece. Mientras bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y San Marcos trae un detalle interesante. Ellos retuvieron estas palabras, discutiendo entre sí qué era lo de resucitar de entre los muertos. No terminaban de entender qué era lo que Jesús quería hacer. En la presencia de Dios que procuramos estar ahora, nos preguntamos: ¿por qué actuó el Señor así? ¿Para qué? ¿Qué buscaba? Quizás la respuesta la sintetiza esa oración de la misa, que es el prefacio, pero el prefacio del día de la Transfiguración, que dice así: porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor. Y señala la causa: para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz. Para manifestar, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza, anticipándose que nosotros también algún día vamos a recibir una cierta glorificación. Pero ante todo los quiso apartar del escándalo de la cruz, de esa cruz que Jesús les había anunciado 6 días antes, que no terminaban de entender, esa cruz que no solamente no entendían, sino que incluso Pedro, con esa confianza que tenía con Jesús, intentó disuadirlo al Señor. Señor, no será, eso no va a ser contigo. Y recordás que fue la oportunidad para que Jesús le hablara con particular claridad: apártate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas de Dios, sino de los hombres. Y ahí volvió a decir, no solamente para Pedro, sino para todos nosotros también, que Él tenía que pasar por la cruz, y el que quiera ser mi discípulo también tiene que tomar la cruz de cada día y seguirme. Pero una cruz en que Jesús también está mostrando que fue libremente a padecerla. El Señor, mostrándose glorificado, transfigurado, les estaba mostrando en definitiva que Él lo hacía libremente, que Él tenía poder suficiente para evitar ese camino de amor sacrificado. Pero quería emprender porque quería pagar ese precio para rescatarnos a nosotros del pecado. Y entonces los apóstoles que ese día tuvieron ese gran regalo, algunos dirán una dedada de miel, siempre recordarían ese día con especial gratitud,
con alegría y con esperanza, porque también ellos, cuando después, con el paso del tiempo, fueron sufriendo las dificultades que llevaba consigo servir al Señor, y tuvieron muchas persecuciones, dolores físicos, desalientos, pero tenían presente ese momento de Cristo transfigurado, ver la belleza de su rostro, fue lo que los animó a seguir adelante, porque sabían que ese Dios los iba a premiar a ellos también y que ellos estaban trabajando para Jesús. Bueno, qué bien estamos aquí, decía Pedro. Qué bien estamos aquí, porque estaba en la presencia de Dios, mirando, escuchando también, incluso después a Dios Padre, que les ponía como modelo al Hijo amado, al que había que escuchar. Qué bien estamos aquí porque nos olvidamos de nosotros mismos, podemos decir nosotros tiempo después. Pedro no quiere construir una tienda, una carpa para él. Él está feliz, está fuera de sí, contemplando a Jesús y, por supuesto, al representante de la ley y el representante de los profetas, a Moisés y Elías. Pero nos ayuda a nosotros entonces también a darnos cuenta de que si queremos estar contentos, queremos estar felices, tenemos que mirar a Dios, tenemos que ser piadosos, tenemos que rezar, tenemos que contemplar los misterios de la vida de Dios y tenemos que salir de nosotros mismos, tenemos que olvidarnos un poquito de nosotros mismos. Por eso este misterio que contemplamos o rezamos, cuantas veces rezamos los misterios luminosos del Santo Rosario, es un misterio que es parte de nuestra vida. Jesús también quiere estar a nuestro lado en los momentos de dificultad, alentándonos para que sigamos adelante, sabiendo que vale la pena, que hay un premio. Dios no se deja ganar en generosidad. Y cuando nosotros, venciendo nuestra comodidad, venciendo nuestros intereses personales, tratamos de amar al Señor, el Señor es un buen pagador y también nos hace experimentar la alegría de estar junto a Él. Qué bien estamos aquí cuando aceptamos la cruz y cuando intentamos vivir las dificultades junto con el Señor. Una de las lecciones que nos enseña el Señor también con ocasión de esta fiesta es que las dificultades tienen un sentido positivo. No es que Dios se olvida de nosotros, no es que Dios se desentiende y bueno, a veces nos va bien y a veces nos va mal. No, Dios tiene un plan de amor para nosotros y también nos acompaña en los momentos de dificultad porque nos está bendiciendo. Una de las maneras de bendecir de Dios es bendecir con la cruz, bendecir con ese sacrificio que nos pide, con ese amor sacrificado. Uno podría decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que atravesar esas dificultades? Bueno, hay muchas razones humanas y sobrenaturales, y vale la pena que en este ratito de oración reflexionemos sobre eso, porque evidentemente hay muchos momentos gratos en la vida, la mayoría estamos de los días y de los momentos, estamos contentos porque hay cosas que nos salen bien, porque estamos junto a nuestros seres queridos, porque nos encontramos con gente buena, porque en general Dios cuenta con nosotros y nos damos cuenta de eso. Pero vivir es enfrentarse con dificultades, decía San José María, y todos tenemos la experiencia. Todos los días tienen alguna dificultad, hay temporadas donde las cosas son un poco más cuesta arriba. Pero estando junto a Jesucristo, si somos piadosos, si rezamos, si procuramos contemplar su rostro, entenderemos que eso tiene un sentido positivo. Parte de eso sucede porque estamos en la tierra, no en el cielo. Y entonces, evidentemente, el pecado ha dejado su huella. Y entonces hay cosas que son imperfectas, cosas que hay que terminar, cosas que cuestan, cosas que nos cansan.
y también nos encontramos con la fragilidad ajena. Y esa fragilidad de los demás a veces nos puede complicar, por decirlo de algún modo, también nuestra existencia. De la misma manera que nosotros se la complicamos a los demás. No pensemos que somos la excepción, que nosotros siempre estamos haciendo el bien. Ya nos encantaría, pero hay veces que con nuestras omisiones o con nuestras interpretaciones o con nuestro modo de ser le complicamos la vida a los demás. Bueno, pero Dios quiere que nosotros sepamos atravesar por esas dificultades de una manera que nos santifique. Y sí, hay pecado original, hay cosas en esta tierra que no están bien, los demás también tienen sus limitaciones, a veces su malicia. Pero Dios permite también esas dificultades, entre otras cosas, para que no nos queramos quedar definitivamente en esta tierra. Nosotros no somos hechos para la tierra, para este mundo. Este es un lugar de paso, que por supuesto lo amamos, porque es la voluntad de Dios, pero nosotros estamos hechos para contemplar el rostro de Cristo, para escuchar la voz de Dios Padre de un modo continuo. Entonces, claro, si todo fuese fantástico en esta tierra, no, nos afincaríamos acá. Y en cambio no tenemos morada permanente, estamos hechos para ir a otro lugar. Bueno, puede haber distintas maneras de superar las dificultades, a veces puede ser de un punto de vista humano, pero sobre todo yo te animo a hacerlo mirando a Jesucristo. Ese Jesús que valiente y generosamente llevó la cruz por nosotros. Tenemos que imitarle. Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Sí, después también encontraremos razones humanas. A veces se dice que lo que no te mata te hace crecer. Bueno, no sé si será cierto, pero a veces efectivamente hay dificultades que nos hacen más recios, nos hacen más desprendidos. Humanamente también se dice, y se puede sobrenaturalizar, que el que tiene un porqué aguanta cualquier cómo. Una persona, por ejemplo, que tiene un gran amor a su familia, y bueno, eso le hace superar y aguantar muchas dificultades. Bueno, esa persona quizás no le cuesta ese trabajo, le cuesta esa situación, pero es grande el amor que tiene y entonces por eso aguanta cualquier cómo. También podemos pensar que las dificultades eso nos ayudan a ser más humildes, a tocar más conciencia de nuestros límites, de nuestras fragilidades. Pero sobre todo yo te diría que pensemos razones sobrenaturales para enfrentar las dificultades. La primera, me parece, es que cuando Dios nos bendice con la cruz, nos bendice con una dificultad, nos está dando una tarea. Y dice, te mando este cansancio, te mando esta adversidad, te mando esta enfermedad, te mando esta contradicción con esta persona que te cuesta entenderte con ella, pero como quien te está dando un talento. En la parábola de los talentos la hemos entendido siempre, en primer lugar, como las cosas positivas que Dios nos da. Nuestra familia, la salud, la manera de relacionarnos con los demás, la inteligencia, la formación que uno puede tener, la fe, los sacramentos, sin duda son cosas, son talentos, y Dios nos los entrega para que los hagamos rendir y los hagamos producir. Pero también Dios nos entrega algo que aparentemente es negativo, y nos dice, hacelo producir. Y uno puede entonces, con ocasión de una enfermedad, aprender a abandonarse más en Dios, aprender a ser más agradecido por todo lo bueno que hemos recibido antes, aprender a ser más humildes, colaborar con la redención, ofreciendo nuestro sacrificio, nuestro dolor a Dios. O sea que veamos siempre, cuando tenemos una dificultad, una invitación de Dios a crecer. No es que Dios se ha olvidado de nosotros, sino que nos está ayudando a madurar, a crecer. También muchas veces nos puede estar ayudando a purificarnos. Tenemos pecados, le hemos pedido por la misericordia, por la gracia de Dios,
le hemos pedido perdón a Dios, pero por ahí todavía tenemos que seguir expiando, purificándonos. Y a veces la dificultad nos ayuda mucho. Si lo entendemos con sentido sobrenatural, nos damos cuenta de gracias, Señor, por esta dificultad, así me voy más preparado para poder ver tu rostro. También tenemos la gracia de las indulgencias, pero no hay que desaprovechar cuando Dios nos manda una contrariedad, porque también así podemos nosotros prepararnos para el encuentro con el Señor. Y también a veces Dios puede pedirnos que aportemos a la comunión de los santos. Ese gran dogma de fe que nos hace saber que estamos comunicados entre los bautizados y nosotros podemos ofrecer, aportar a esa comunión de los santos, donde están los méritos de la Virgen y de todos los santos, pero también nosotros podemos aportar nuestro granito de arena cuando ofrecemos algo que nos cuesta. Y podemos estar ayudando de esa manera a sacar almas del purgatorio. O podemos estar ayudando a alguien a tomar una decisión importante en su vida. O podemos estar ayudando a la conversión de un pecador que lo necesita especialmente. Todos somos pecadores. Todos tenemos que seguir convirtiéndonos. No es algo para gente totalmente alejada de Dios. Aun cuando una persona sea de misa diaria y de oración frecuente, también tiene que convertirse. Tenemos que convertirnos, una conversión diaria. A veces de lo bueno a lo mejor. Sí, estamos haciendo cosas buenas, pero podemos hacer cosas mejores. Bueno. Y una razón, además, para estar serenos cuando tengamos algún tipo de dificultad es acudir a la promesa que nos ha hecho el Señor. Vengan a mí todos los que están agobiados y fatigados, y yo los aliviaré. Jesús conoce muy bien nuestras circunstancias, nuestros cansancios anímicos también. Vengan a mí los que están agobiados y fatigados, y yo los aliviaré. Entonces, cuando aceptamos el dolor, ya no pesa, porque se lo estamos regalando a Dios, contamos con su fuerza. Es Él el que lleva, en definitiva, la cruz. Él es la única víctima. Nosotros podemos ofrecer algún pinchazo, algún rasguño, pero mirar a Cristo en la cruz, viendo todo lo que hizo, nos ayuda a redimensionar también nuestros dolores, nuestras dificultades. Por eso también nos serena mucho acudir al Señor. Vengan a mí todos los que están agobiados y yo los aliviaré. Esto lo tenía, me parece muy bien, aprendido una señora que tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a San José María cuando estuvo en Buenos Aires en junio de 1974. Y en una de esas tertulias con mucha gente se levantó, le contó que estaba rezando mucho por ese viaje, por los frutos. Le contó venía de Estados Unidos y que ahí había gente que también estaba rezando. Le contó que ella tenía un chico enfermo, que estaba con él ahí, que el chico también rezaba. Y San José María empezó de alguna manera a consolarla a esa mujer y tratar de explicarle cómo Dios tenía confianza con ella cuando le había mandado esa dificultad. Y esta mujer, con una gran sencillez, casi que lo interrumpe a San José María y le dice algo así como: no, padre, no se preocupe. Yo he aprendido de usted que las cruces que pesan son las que nos inventamos. Esta la llevo como si nada. La verdad es que sí, tenía mucho sentido sobrenatural esta mujer y le dolería mucho toda la situación de su hijo enfermo, pero se sentía serena porque sabía que Cristo nos invita a llevar la cruz y Él la lleva por nosotros. En cambio, las cruces que pesan, lo que nos amarga, lo que nos dificulta la vida es cuando nosotros nos inventamos cruces por nuestra soberbia, por nuestra envidia, por nuestra pereza, por nuestra sensualidad. Entonces vamos a aceptar la vera cruz
la verdadera cruz, la del Señor, y aceptarlo con alegría. Bueno, entonces, cuando la hacemos así, llevamos la cruz realmente felices. También le gustaba decir a San José María, con alegría, ningún día sin cruz. In letizia, nulla die sine cruce. Que cuando se presente la cruz cada día en forma de alfilerazos, de cosas que nos pesan un poquito, que lo llevemos con alegría, que miremos a Jesús, este es mi Hijo el amado, que le pidamos ayuda a Él para llevar todo eso. Entonces así podremos seguir teniendo paz y serenidad para avanzar. Y podremos, por ejemplo, con este sentido, aceptar las limitaciones de la edad. Cuando una persona no tiene tanta memoria como antes y se olvida de cosas a veces aparentemente elementales, no tiene tanta agilidad, también física, no tiene tanta fuerza, hay como más desaliento, bueno, pero mirando a Cristo en la cruz, mirando a ese Cristo transfigurado que quiere alentarnos a llevar nosotros la cruz también, es más posible, es más fácil. También tendremos así perseverancia en nuestra lucha. Si estamos ahora haciendo un ratito de oración, no digo, incluso si has llegado a esta altura del video y has querido perseverar, es porque querés estar cerca de Dios. Y entonces el Señor nos concede a nosotros, si llevamos la cruz, aceptamos las dificultades, nos da también fortaleza y perseverancia para recomenzar una y otra vez en todos nuestros deseos de corresponder al amor de Dios, de vivir las virtudes, de santificar lo que nos toca cada día. Vamos a terminar implorando la ayuda de la Virgen. En este mes de agosto también la trataremos especialmente con ocasión de la fiesta de la Asunción, será el tema de la segunda meditación. Pero ella supo pasar esa prueba grande de estar al pie de la cruz de su Hijo con serenidad, con alegría. A ella le pedimos entonces también que nos ayude a tener siempre esa misma disposición cuando el Señor se haga presente en nuestras vidas, bendiciéndonos con la cruz, con la dificultad.